¿Quieres perfeccionar tus técnicas de mezclado y difuminado de colores en Procreate? En este video te voy a mostrar tres métodos que yo utilizo para difuminar y mezclar los colores de manera más fluida y de esta forma mejorar significativamente tu renderizado. Asegúrate de quedarte hasta el final porque la tercera es la que yo utilizo normalmente en mis ilustraciones y es una de mis favoritas. Al mezclar colores para lograr un difuminado natural, algunos colores son más fáciles de combinar que otros. Por ejemplo, los colores análogos que están cerca entre sí en la rueda cromática se mezclan con mayor facilidad. En contraste, los colores complementarios, que están en lados opuestos de la rueda, son más desafiantes de unir debido a sus diferentes valores y tonos. La primera técnica para mezclar colores y lograr un buen difuminado consiste en usar un pincel con una textura en particular, reduciendo la opacidad para suavizar la transición entre los colores. Esta es una de las técnicas más comunes y puede generar efectos y texturas interesantes, dependiendo del estilo que busques. En este ejemplo utilizaremos tres pinceles diferentes. Para comenzar, seleccionaremos un pincel cuadrado como ejemplo. En este caso utilizaremos el pincel Havoc, que es ideal para este tipo de técnicas. Reduciremos ligeramente la opacidad del pincel para obtener un mejor control sobre la mezcla de colores. Luego, realizaremos movimientos diagonales en diferentes direcciones, explorando formas variadas para crear una composición más dinámica. A medida que avanzamos, podemos ajustar el tamaño del pincel, según sea necesario para trabajar tanto en áreas más grandes como en detalles más precisos. A continuación, vamos a utilizar un pincel redondo con textura. Este mismo se destaca por su capacidad para aportar un acabado más uniforme. Este pincel tiene una textura específica que permite que los colores se combinen de una manera distinta, creando efectos muy interesantes. Al aplicarlo es importante prestar atención a cómo interactúan los colores sobre la superficie, ya que la textura del pincel genera matices y patrones que no se obtienen con otras herramientas. Podemos experimentar con diferentes niveles de presión para lograr variaciones en la intensidad del trazo. Finalmente, seleccionaremos un tercer pincel, en este caso un pincel suave con una ligera textura, que aporta un acabado único y sutil. Al utilizarlo, notaremos cómo sus características crean un efecto delicado, pero con suficiente personalidad para destacar. Lo interesante de este método es que puedes experimentar libremente con diferentes tipos de pinceles. El segundo método para mezclar colores consiste en utilizar un pincel suave con la opacidad reducida. Esto, combinado con la herramienta de gotero, va a hacer que nosotros vayamos combinando los colores y fusionándolos gradualmente. Por ejemplo, aquí estoy utilizando el Round Soft Brush o pincel redondo suave, ya configurado para reaccionar a la presión del Apple Pencil. Comienzo seleccionando un color base y luego pinto sobre él con un tono más oscuro, presionando suavemente para crear un gradiente. Este proceso es similar a degradar con lápices de colores o marcadores. A medida que el gradiente se forma, puedes usar el gotero para seleccionar los nuevos valores y continuar refinando el difuminado. Esta técnica tiende a producir un difuminado uniforme, que luego puedes perfeccionar con las herramientas de difuminar. Aunque no es un método preferido, muchos artistas lo utilizan y lo logran para efectos únicos en sus renders. Ahora les voy a compartir una de mis técnicas favoritas para difuminar en Procreate. Es súper práctica y fácil de dominar. Vamos a ver lo que es la herramienta de difuminar ya integrada en Procreate. La pueden reconocer por el icono de una manito que se encuentra en la esquina superior derecha, justo al lado de la herramienta de pincel. Pero aquí viene lo importante. Para obtener los mejores resultados, necesitamos un buen pincel de difuminado. En mi caso, utilizo el pincel Soft Blending, que ya se encuentra integrado en Procreate. Es súper versátil y tiene la suavidad perfecta para mezclar colores de manera fluida. Claro, puedes experimentar con otros pinceles, pero te recomiendo empezar con uno suave, ya que esto facilita mucho el proceso. Una vez que tenemos todo listo, es hora de poner manos a la obra. Con el Apple Pencil vamos a realizar movimientos suaves, ya sean diagonales o verticales, entre los colores que queremos mezclar. Es importante comenzar con colores que sean más fáciles de combinar, como tonos cercanos en la rueda cromática. Esto no solo es más sencillo, sino que te ayudará a entender cómo funcionan las transiciones de color. Si eres principiante y aún te cuesta mezclar colores, no te preocupes, practica primero con combinaciones de colores cercanos en la rueda cromática. Esto te permitirá entender cómo interactúan los tonos entre sí. Además, para suavizar aún más el difuminado, puedes aumentar el tamaño del pincel y usar movimientos verticales suaves. Esto te ayudará a crear un gradiente mucho más homogéneo y limpio.
Ahora vamos a subir un poco más la dificultad. ¿Qué hacemos cuando queremos combinar colores que son un poco más difíciles de mezclar? Aquí aplicamos la misma técnica, pero en algunas variaciones. Empezaremos con movimientos verticales suaves, de arriba hacia abajo, pero esta vez combinaremos con movimientos diagonales para asegurar una transición más uniforme. Repetiremos este proceso cuantas veces sea necesario hasta lograr el gradiente deseado. Un consejo extra: tómate tu tiempo y no te desesperes. Mezclar colores requiere paciencia y práctica, pero una vez que domines esta técnica, tus ilustraciones se verán mucho más profesionales y dinámicas. Ahora vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido con un ejemplo. Antes que nada, recordemos algo clave. El arte del difuminado no se trata solo de mezclar colores porque sí, sino que es encontrar un equilibrio perfecto entre bordes suaves y duros. Si nos excedemos, corremos el riesgo de perder claridad en nuestra composición y terminar con un acabado turbio y borroso. Primero lo primero, antes de empezar a mezclar, tenemos que saber ubicar los colores de manera correcta. Para ello, debemos observar la forma de los objetos, analizar la dirección de la luz y entender cómo las sombras influyen en el volumen y la profundidad. Este análisis previo es como nuestro mapa. Nos guiará para hacer transiciones de color que se sientan naturales y coherentes. Una técnica que me encanta utilizar es la herramienta de selección para trabajar áreas específicas del dibujo. Esto nos ayudará a mantener el control y evitar salirnos de las líneas. Una vez que seleccionamos una sección, podemos usar la herramienta de difuminado para mezclar los colores de forma más precisa. Es como tener un superpoder para optimizar nuestro tiempo y obtener mejores resultados. Un error muy común al empezar es abusar del zoom para detallar áreas diminutas. Mi consejo es que trabajen con la imagen en su totalidad, desde una distancia adecuada. Esto les permitirá mezclar colores de manera uniforme y mantener la coherencia en toda la composición. Además, así avanzaremos más rápido y no nos obsesionaremos con detalles que van al último. Y hablando de la herramienta de difuminado, no solo sirve para mezclar colores, también puede usarse para arrastrar los colores y crear efectos de transición únicos, como si estuvieran pintados directamente con ella. Esta versatilidad nos abre la puerta a experimentar con texturas y acabados diferentes, algo que puede darle mucha personalidad a tu ilustración. Cuando ya tengamos las áreas más grandes trabajadas, es hora de enfocarnos en los detalles. Aquí ya no necesitamos usar tanto la herramienta de difuminado. En su lugar, podemos optar por pinceles más pequeños para dar esos toques finales que harán que nuestra ilustración destaque. Recuerden, los detalles son lo que marca la diferencia. Si sienten que su pintura necesita más brillo o los colores se ven un poco apagados, no se preocupen. Un truco infalible es añadir una capa en modo overlay o superponer en español. Con un pincel suave, como el airbrush, y un color cálido, pueden realzar la riqueza de su paleta y darle vida a la composición. Es un cambio sutil, pero marca una gran diferencia. Espero que les haya servido tanto como a mí. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.